buenas tardes, cafeteros. Nos han pillado ahí en plena conversación con Ángel. Era imposible no ya empezar de ahí el intercambio de ideas con Ángel, con toda la experiencia que él tiene. Así que, bueno, les presento a Ángel Ayosa, es el CEO de Corporate Excellence, el think tank más importante en Hispanoamérica en todo tema de intangibles y reputación. Yo tengo la suerte de conocerlo hace buen tiempo ya, conocer del trabajo del corporate realmente desde el 2011, cuando por primera vez vi el RepTrak, el modelo de las 7 dimensiones. No sabía aún pues quiénes estaban detrás, pero cuando vi el modelo me pareció, yo soy publicista, soy marketero, y la visión de un marketero, a diferencia de un corporativo, es que, claro, ves las 7 dimensiones y dices, al toque, ¿cómo puedo promover intangibles de una empresa? En ese tiempo yo no hablaba de intangibles, hablaba de valores. Cuando tiene pues un buen clima laboral, tiene una integridad en sus acciones importante, ¿cómo podemos hacerlo? No sabía en ese tiempo, 2011, que luego conocería años después a Ángel, que formó parte del desarrollo del modelo junto a Charles Frombrun, y que ahora pues está con nosotros dirigiendo ya desde el año 2011, ¿cierto, Ángel? Desde el Sí, 2011 desde el Corporate 2011, sí. Excellence, desde el 2011, y que está con nosotros para hablar de un tema muy importante que desarrolla muchísimo Corporate Excellence, que es el de la sostenibilidad, que es uno de los intangibles así, con criterios intangibles más importantes. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación. Muchísimas gracias a ti, Milton. Y no solamente por invitarme a compartir este café con todos ustedes, sino también porque eres nuestro embajador. Y te agradecemos esta labor que haces en Perú para dar Con a mucho conocer gusto. Corporate Excellence y bueno, y humildemente los informes y las tareas que realizamos en beneficio pues, de todas las empresas en todos los países de habla hispana. La labor académica y la labor de difusión y de la visión de Corporate Excellence es muy importante. Creo que era necesario, y siempre es necesario, instituciones que en el mundo corporativo puedan difundir la importancia del trabajo de la reputación y de los intangibles, ¿no? Lo comercial es lo común y es importante, pero la otra parte de los intangibles felizmente cada vez constituye un valor más importante, no solamente para las empresas, sino también para las personas. Y yo cuando seguí el trabajo de corporate, inclusive cuando escribí el libro PayPal, de hecho me acerqué a Ángela a entregárselo, porque realmente valoraba y valoro mucho el trabajo que hacen, ¿no? de la difusión, de los modelos, del pensamiento, y yo complacido ahora de tener la oportunidad de ser embajador también de Corporate Excellence. Y justamente por ello, y justamente por el trabajo que hace Ángel y todo el equipo, es que me pareció importante que podamos desarrollar ahora un tema del cual cada vez se habla más. En el sector corporativo, ya digamos, hablar de sostenibilidad casi es un más. Me gustaría quitarle el casi, pero creo que todavía casi es un más. Pero hay un reto mayor, y nos pasa mucho en este mundo polarizado, ¿no? Que es, las empresas tienen acciones, más que acciones, de pronto ya la sostenibilidad forma parte del modelo de negocio, pero al momento de comunicarlo, más allá del sector corporativo, tienen una ciudadanía, una opinión pública que a veces es adversa o incrédula de estas acciones, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo llevar la sostenibilidad de las empresas a las personas? Hay un estudio de Corporate Excellence muy importante que es Approaching the Future. Deben tener ahí ustedes un código QR en esa presentación, porque lo pueden también desarrollar, pueden formar parte del estudio que se presenta normalmente en mayo de cada año, ¿no? Y entonces el estudio del año pasado, que ya les digo que era revelador, hablaba pues que habían tendencias, ¿no? El propósito corporativo, liderazgo, digitalización, y también hablaba justamente de temas de sostenibilidad, como el reporte ASG, ¿no? Pero, Ángel, esta pregunta como punto de partida, eh, ¿cuánto falta al interior de las empresas por desarrollar más la conciencia en sostenibilidad? O de tu percepción y lo que vas viendo en España y en Latam, esto ya está bastante avanzado. ¿Cuál es el momento actual? Mira, yo te diría que hace muy pocos años este tema de la sostenibilidad y lo que entonces se llamaba inicialmente como responsabilidad social corporativa era algo voluntario. Entonces, significaban compromisos de determinadas empresas con algunos principios y actuaciones y tenía todo
digamos, un matiz de voluntariedad. No era obligatorio. Bueno, pues eso se ha acabado. Quiero decir que en este momento, si queremos mantener nuestra licencia para operar, si queremos atraer capital, si queremos conseguir, digamos, el beneplácito del regulador y además, si queremos atraer talento, son tres argumentos que hacen que hoy ya no se cuestiona, no es una cuestión voluntaria, es que además por ley, al menos en Europa, estamos obligados a reportar sobre la sostenibilidad, sobre lo no financiero, con la misma importancia de lo financiero. Entonces, lo que empezó como algo que era un satélite del negocio, porque eran actividades que muchas veces eran de filantropía, de acción social, era como esta idea de decir, bueno, pues con una cierta conciencia culpable, ¿no? Por parte de las empresas y es, bueno, ¿qué es lo que hago yo para equilibrar lo que no hago tan bien, ¿no? Y ese origen creo que está muerto. Por eso muchas veces escuchamos expresiones, y estoy pensando en el profesor Oriol Iglesias, ¿no? Que en alguna de sus conferencias, Sí, profesor de SADE y también es el codirector de uno de nuestros programas que se llama el así Global es. CCO, y entonces empieza sus conferencias diciendo, la responsabilidad social ha muerto. Y se refiere a esta idea de la forma de entender la sostenibilidad como algo que no está imbricado directamente en el propio negocio. Entonces, creo que es un camino sin retorno, que es un camino que lamentablemente en algunos países, y estoy pensando más en Estados Unidos, ah, tiene connotaciones ideológicas. Es como si Mm. ser responsable y ser sostenibles de los demócratas y los republicanos dicen que eso no existe o no debe de existir. Entonces creo que hay una urgencia también de sacar esto del debate ideológico. No es ideología, es supervivencia de los seres humanos en el planeta. Tal cual. Muy importante lo que remarcas a nivel del tema de ideología, claro. O sea, lo que pasa es que de pronto falta ahí, lamentablemente, para quienes creen, qué sé yo, una ideología, un convencimiento tal vez más tangible, aunque no sé si con ello bastaría, porque lo que le está pasando al mundo creo que cada vez es más tangible, ¿no? No verlo te lleva de pronto pues a una ceguera y con lo cual ahí no habrá un cambio de posición. Tal vez lo que tú decías hace un momento, ¿no? La atracción del talento es un indicador que las nuevas generaciones sí tienen de pronto los ojos y la conciencia más abierta, ¿no? Sí, porque es que ignorar el impacto de la actividad del ser humano en el cambio climático es simplemente estar ciego. O no salir a la calle y sentir el frío cuando no hay que sentir frío, el calor cuando no hace falta, o no se esperaba el calor, o las inundaciones y los desastres naturales, ¿no? Entonces, claramente, y esto es más relevante entre los más jóvenes todavía, que tienen una conciencia más clara sobre la importancia que tiene el legado, es decir, que exista Claro, un planeta para el futuro, pues claramente se está convirtiendo en uno de los filtros en igualdad de condiciones, ¿no? De sueldo y en igualdad de condiciones higiénicas, el elegir una empresa, porque es una empresa que tiene un propósito que va más allá de ganar plata y que tiene que ver con el trabajo por el bien común y por la supervivencia de la especie humana en un planeta que tiene que seguir y seguir siendo habitable, ¿no? Entonces, eso se ha convertido en un argumento muy poderoso, por un lado, para el talento que entra en las organizaciones, pero también para la fidelización del talento que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, hay muchísimos argumentos, pero uno de ellos es la gestión del talento. El, totalmente. Pero bueno, hoy hubo un apagón virtual digital y estábamos en la muy buena conversación con Ángel, así que la vamos a retomar. ¿Ya? Entonces estábamos hablando, Ángel había mencionado la importancia de los criterios de medición de la sostenibilidad ESG, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente, con el tema del desarrollo social y el tema pues, de la gobernanza al interior de las empresas. Y yo lo que le estaba comentando, Ángel, que sí, claro, son criterios muy importantes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un ranking como el de Merco, que justamente evalúa las empresas y ahí genera un ranking en torno a estos tres valores? Se publica, pero o sea,
claro, el entorno corporativo lo conoce, pero ¿cómo educar a quienes no se enteran qué es SG y qué es tan importante, ¿no? ¿Cómo poder llegar a los lectores, digamos, de los medios como un primer paso para que la gente entienda y pueda hasta valorar la sostenibilidad y no creer que solamente es cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que ese es un reto clarísimo y que hay un equilibrio entre el propio interés que tienen las empresas en abordar estas cuestiones que finalmente van a impactar más profundamente y de forma más positiva en su negocio en la medida en que los ciudadanos premien a las empresas que son responsables y sostenibles y castiguen a las que no lo son, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un terreno de juego bien interesante en el que las empresas por ahora tienen a otros actores que sí están premiando y castigando, y son actores muy relevantes. Es el acceso al capital. Los inversores Así institucionales es. claramente están premiando o castigando a las empresas que son o no son sostenibles. También los gobiernos y los reguladores están premiando o castigando. Pero tenemos que ver cómo los comportamientos, las actitudes de los ciudadanos van a hacer esto, van a premiar y a castigar a las empresas, ¿no? o, a las, o a las instituciones. Claro, claro. Es súper, súper importante, ¿no? Porque eh, estabas hablando justamente de instituciones que reconocen o castigan y luego la ciudadanía. Claro, a más conciencia ciudadana de la importancia de la sostenibilidad y por tanto exigir esto en las empresas a las cuales van a preferir para hacer una compra o no. De hecho, ahí habría pues de alguna manera una regulación ciudadana comercial. Me has hecho recordar a las redes sociales, ¿sabes? Porque las redes sociales, justamente cuando se empiezan a hacer pues más masivas, le dio a la gente la oportunidad de responderle a las empresas. Y si no sentían confianza, no habían tenido un buen trato, ¿no? En alguna atención y tal, directamente te lo decía en Facebook en su momento, en Twitter, ahora te lo digo hasta en TikTok, ¿no? Y puede ser un ciudadano con una comunidad mediana o regular, pero que si encuentra pues a la comunidad que se identifica directamente, te puede generar una crisis. Sí, porque mira, todos nosotros tenemos este arma de destrucción masiva en nuestras manos, ¿no? Es O de verdad, construcción masiva. ¿Y qué claro. significa esto? Pues que se acabó la era en la que existía una asimetría de la información, en el que la empresa y la institución tenía toda la información y los ciudadanos no tenían acceso a realmente valorar cómo se comporta esta empresa en la vida real, ¿no? En lo real. Hoy Sí, ese desequilibrio no existe y por lo tanto hoy se trata de claramente hacer bien las cosas, porque si algo no está bien hecho, no se va a poder ocultar, se va a saber, solo es una así cuestión de es, plazo y de tiempo. Por así lo es, tanto, se acabó la época del greenwashing. Es decir, hubo exacto. una época en los años 90, antes de la aparición de Internet, en que las empresas o las instituciones podían cambiar las percepciones que tenían los ciudadanos sobre ellas en base a acciones de comunicación masiva, de publicidad, básicamente de comunicación masiva. Eso está roto y eso exige algo muy claro y es que, y además está también directamente relacionado con la buena reputación, hemos de hacer las organizaciones y las empresas aquello que nos exigen aquellos de los que depende nuestro futuro. ¿De quién depende nuestro futuro? Pues de los consumidores, depende también de nuestros propios colaboradores, depende del regulador, depende del inversor. Entonces, claramente, las empresas creo que se convierten en organizaciones que necesitan escuchar y entender muy bien e interpretar qué es lo que se espera de ellas y dar respuesta en la realidad a Claro. esas expectativas que tienen los ciudadanos.
Entonces hay una cuestión muy interesante y es que no es suficiente con hacerlo bien. Tienes que comunicarlo. Tienes que comunicarlo. Totalmente. Y al revés también. No es suficiente con comunicar porque la comunicación no construye una buena reputación. Si no Así hay una base es. sólida y real, no habrá nada que construir, ¿no? Entonces creo que en este equilibrio entre hacer primero y después comunicar sobre lo que has hecho, es donde están las reglas de construcción de empresas sostenibles y empresas también con buena reputación. Absolutamente, absolutamente. Estaba pensando, claro, un reto de las empresas grandes, ¿qué pasa? Y esto de pronto no es un sector del cual hablemos habitualmente, pero no deja de ser importante, porque, claro, las personas empiezan a tomar conciencia de la sostenibilidad ya se lo van a exigir a las empresas grandes. Es como que ahora, es como cliente, exiges respeto a cualquier empresa, o sea, a la tienda de la esquina, si es que tiene, si es que es una cadena, aunque pequeña, aunque, no sé, provincial, distrital, también se lo vas a exigir, ¿no? Vas a exigir que sea transparente, por lo menos, que no te quiera estafar como cliente. De pronto, con una toma de conciencia mayor en la sostenibilidad, también le vas a exigir a ese pequeño negocio, ese mediano negocio, oye, estás viendo cómo contaminas el agua cada vez que limpias en las noches y tal, porque no sé, echas todo al río por decir, un ejemplo sencillo. Uh -huh. O mira cómo maltratas a tus trabajadores en la caja, o sea, y no eres el Corte Inglés, no, 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 o sea, eres más pequeño, pero también tienes gente ahí. Y ahora que yo tengo conciencia te digo, no me gusta y no está bien que lo hagas. Tú crees, y un poco teorizando o proyectándonos, no sé si ya se está dando, ¿no? ¿Será que de las empresas grandes pasamos a la conciencia de las pequeñas y así se llega a la conciencia de la gente? ¿O será que las empresas grandes, los que ellas puedan educar, ¿no? También orientar a la gente, hará que la gente tome conciencia y entonces le exija a cualquier empresa, grande o pequeña? ¿Qué camino crees que se puede dar o tal vez tú ves que se está dando? Bueno, yo creo que hay varios caminos, ¿no? Uno tiene que ver con que la propia existencia de los negocios más pequeños en buena medida depende de la cadena de. Ajá, Entonces, los claro. criterios del cuidado de la cadena de aprovisionamiento por parte de una empresa grande que hace que filtre con quién va a contratar y con quién no, en función de que ese proveedor sea también respetuoso con los criterios de sostenibilidad, hace que de alguna manera es una cadena, es un círculo virtuoso en el que entrar en las políticas de sostenibilidad es tremendamente rentable con independencia del tamaño de la organización. Entonces, por un lado está este camino y por otro lado está algo muy sencillo y es que todos, empresas pequeñas o la tienda de la esquina, todos somos juzgados por ciudadanos y en la cabeza de estos ciudadanos todas las investigaciones que hemos realizado nos dicen que nos juzgan en base a 5, 6 cosas, 7 cosas que hacen que este ciudadano quiera seguir comprando mis productos, quiera recomendar mi empresa o mi comercio a un tercero. Y es algo muy sencillo, eh, esperan de nosotros que tengamos una oferta comercial impecable. Buen producto, buen precio, honestos, esperan de nosotros que cuidemos bien a nuestros. Seamos además responsables en este sentido social, medioambiental y de buen gobierno. Esperan de nosotros que estemos gestionados por personas que tienen cabeza y que están bien preparados, ¿no? Ya sea el dueño de ese comercio o un comité de dirección, gente que tenga calidad en las decisiones que está tomando. Y finalmente que aportemos algo que sea de utilidad. Eso se llama innovación. Bueno, algo que sea de Mm. utilidad para la gente. Entonces, eso
lo tiene en la cabeza cualquier persona de cualquier lugar del mundo y lo utiliza para juzgar hasta qué punto una empresa merece confianza o no, si cumple con estos requisitos. Y esta cosa o estos criterios que utilizamos todos a la hora de pensar si una empresa es buena o mala, si un restaurante es bueno o malo, si una organización es buena o mala, son estos 7 criterios, o los puedes agrupar, pero bueno, son básicamente esos 7 criterios. Sí. Y a esa cosa, al resultado de esa cosa, de hacerlo bien en estas 7 cosas, o en estas 7 dimensiones, por llamarle de alguna manera más técnica, genera un sentimiento. Y es un sentimiento muy poderoso. Es un sentimiento de confianza, de respeto, de admiración, de buena sensación general. Sí. Bueno, pues ese sentimiento es la reputación. Claro. Entonces, esto es relevante para todos nosotros, como individuos también. O sea, la reputación no es una cosa misteriosa y complicada que está en las esferas de la mercadotecnia o de no sé qué aspectos complicados. No, no. Todos entendemos muy bien qué significa tener una buena reputación o una mala reputación. Como individuos, como personas. Sí. Pues lo mismo ocurre con cualquier empresa o cualquier organización. Entonces, si entendemos que tener una buena reputación es un sentimiento de admiración, de confianza, ¿eso qué interés tiene? Pues que nos lleva directamente a comportamientos. Si yo siento eso por una persona, es que le voy a comprar muy tranquilo un coche de segunda mano. Ya. Es decir, me lleva a comportamientos. Claro, claro. Entonces, la clave del asunto es simplemente entender que ¿qué tengo que hacer yo, empresa o individuo, para que otra persona me conceda ese sentimiento de confianza, de admiración y de respeto? Nos hicimos esa pregunta y nos lo hicimos y lo medimos de forma uh, rigurosa. Empezamos primero por los países de Iberoamérica y después lo generalizamos por todo el mundo. Y de ahí Sí. salió esta idea tan clara y tan fácil que si quieres construir reputación, hazlo bien en oferta comercial, en trato a tus empleados, en innovación, en... Eso es lo que hace que, digamos, cualquier individuo o cualquier organización pueda sentir que es relevante para él con independencia del tamaño. Porque si tú sientes confianza, admiración y respeto por la panadería de la esquina, ¿qué vas a hacer? Además de comprar ese pan, se lo vas a recomendar a otros, vas a hablar positivamente, va a haber un montón de comportamientos favorables porque todos tenemos una reputación. Podemos ser un individuo, una empresa de 3 personas o una de 30.000 o de 50.000 colaboradores. Uh-huh. Y eso es gestionable. Sí, claro. Si queremos gestionarlo. Así es, así es. Bastantes puntos importantes, Ángel. Ángel, bueno, ha descrito el modelo de las 7 dimensiones que, de hecho, justamente te hablaba hace un momento de Xavier Marcet, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en el live anterior, y, y frente a tantos cambios en el mundo, él tiene un artículo del que siempre hablo que se llama Lo que no va a cambiar, ¿no? O sea, claro, somos un mundo súper cambiante, obviamente, ¿no? El tema de inteligencia artificial ya está revolucionando todo, el tema de metaverso está ahí avanzando, pero la inteligencia se ha hecho casi que masiva. Y él dice, ya frente a todo ello, sí, claro, van a haber cambios, ¿no? Pero hay cosas que no van a cambiar. O sea, que un cliente siempre quiera ser respetado, no va a cambiar. Que genera una disrupción, vamos a dejar de valorar que una empresa trate bien a sus trabajadores, o que no, o que si es honesta o no, me va a dejar de importar. No, eso me va a importar siempre, ¿no? Entonces son valores importantes esos, lo que comentas. Sí, lo que va a cambiar es el peso y la importancia que tienen esas dimensiones. De ¿Por qué? acuerdo. Porque las expectativas sobre determinadas cosas que en el pasado eran admisibles, que eran moralmente admisibles en la sociedad, hoy se han convertido en inadmisibles. Hay muchísimos ejemplos que tienen que ver pues, con la importancia que ha cobrado, por ejemplo,
la dimensión de ética y de buen gobierno. Ujú. Ha aumentado Sí. a lo largo del tiempo y yo creo que ha contribuido muchísimo a que se incremente la demanda, la expectativa, ¿no?, de tener empresas que se gobiernen de una forma adecuada. Pues todos los casos de corrupción que hemos tenido a lo largo del tiempo y en el mundo entero, y que arrancaron, no sé, hace 20 años con el caso de Enron y de Arthur Andersen Sí. en Estados Unidos. Ujú. Bueno, pues eso lo que ha hecho es que los ciudadanos aprecien y premien y consideren cada vez más importante estos criterios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Entonces, las dimensiones están, es verdad, pero van creciendo en importancia. Y algo que Ujú. ocurrió como consecuencia de la COVID-19 es que la importancia en el cómo tratamos a nuestros colaboradores, cómo les protegimos durante la época de la COVID-19 y cómo se protegió el empleo y la supervivencia de las empresas, hizo que esta dimensión de lo interno también haya crecido en importancia. Entonces, los componentes son los mismos, pero el peso de cada uno va variando en función de lo que es más relevante y más importante para la sociedad, ¿no? Muy interesante. Tú debes haber chequeado hoy uno de los últimos reportes de justamente del RepTrak, ¿no? El que empieza el RepTrak ahora mismo, que también forma parte de Corporate, de los estudios de Corporate, que hace un match, ¿no? O sea, claro, una cosa son las 7 dimensiones, otra cosa son los criterios ESG, que igual miden reputación, con criterios más de sostenibilidad, pero hace un match, ¿no? El ESG lo jala y hace un match con la parte, pues, esta ciudadanía, está la conducta o gobernanza, está el clima laboral, y creo que también liderazgo, ¿no? Que son estos 4 intangibles, ¿no? Como que suben en peso, como tú dices, ¿no? Sí, es que es muy fácil. Fíjate, tú dices la reputación, no solo siguiendo el modelo de RepTrak, ¿no?, sino los modelos que han aparecido a continuación, ¿no? En el Sí, año 2020, el RepCore, y en el año 2022, el report, claro. Emotion Rep del grupo Kantar. Y se basan en la Sí, misma idea. Y es que si tú clasificas estas dimensiones de las que hemos hablado y dices, ¿cuáles de estas dimensiones corresponden a los criterios de sostenibilidad? Pues tiene que ver primero con una que es directamente los temas sociales y medioambientales, pero también el cómo trabajas o cómo tratas a tus empleados y también todos los criterios de buen gobierno. Pues si sumas el peso que tienen estas tres dimensiones, el peso quiero decir la importancia que tienen uno de los componentes de la reputación, pero pesa casi la mitad. ya, claro. Por lo tanto, si hacemos una reflexión que es muy fácil, buena reputación es igual a comportamientos favorables. Comportamientos favorables es negocio, es sostenibilidad y es éxito. Y hay una relación directa. Por lo tanto, crecer en sostenibilidad, si la comunicamos y puede llegar a ser percibida, porque si no, no funcionará, Así se es. traduce directamente en negocio, en crecimiento para cualquier organización. Ujú. Y ahora que has dicho, ¿no? Tiene que llegar a ser percibida. Y hace un momento comentaste, ¿no? Que claro, puede haber mucha distancia entre una gran empresa y una pequeña, pero la pequeña está en la cadena de valor de la grande, ¿no? Sí, Y más actores, más stakeholders. Entonces, una grande puede comunicar a sus clientes sus acciones de sostenibilidad, pero tiene toda una cadena de valor en la cual puede educar, ¿no? Y ahí puede se puede educar generar, uh-huh, y puede sí, exigir, y de hecho exige. y Si puede tú quieres exigir. seguir estando en la cadena de valor, o cumples con los criterios de sostenibilidad o simplemente no harás negocio con esa empresa. De acuerdo, de Pero acuerdo. también hay otro reto, que es un Uh-huh. reto que nos preocupa en Corporate Excellence y nos ha llevado a trabajar durante los últimos 6 meses en algo que tú has mencionado antes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos comunicar lo que hacemos en sostenibilidad de forma que llegue y que sea comprensible, que sea claro, que sea transparente, que sea sencillo? Entonces nos hemos embarcado en ese proyecto y el 12 de abril les anuncio ya que vamos a lanzar una guía sobre cómo comunicar la sostenibilidad, Perfecto. Buenísimo, que buenísimo. será como siempre accesible y gratuita.
Algo re importante que hace Corporate Excellence, hay muchísimo conocimiento compartido. El 12 de abril, entonces, Ángel, El estén 12 de abril. atentos. Vamos a compartirlo de todas maneras en el café, si hay la transmisión en tiempo real y luego el documento en sí mismo, de todas maneras. Así como el estudio Approaching the Future, que tienen ahí todos un código QR, lo tienen que tener en la parte de pronto superior de esta presentación. Pasen el código ahí, su smartphone, para que puedan participar en una encuesta que es intercontinental, realmente, y donde es muy importante justamente lo que decía Ángel, ¿no? De medir percepciones y sobre todo los criterios de importancia en las empresas, ¿no? Con las que los directivos toman decisiones. Muy importante recoger esa información. Es una investigación que se hace en toda Latinoamérica y en España, por supuesto, ¿cierto, Ángel? Así es. Entonces es un juego muy sencillo de reciprocidad. Si ustedes quieren tener la información de la edición número 8 del Approaching the Future allá por el mes de mayo, necesitamos que antes ustedes cumplimenten, rellenen ese cuestionario, porque sin esas respuestas no podremos realizar la investigación. Así Por es. eso les animo encarecidamente a rellenar los cuestionarios para que podamos tener un análisis riguroso y que sea útil para ustedes cuando se lo devolvamos en el mes de mayo con la presentación de los resultados. Totalmente. En Café Taipá seguimos el estudio hace buen tiempo y ya les digo, así que pasa el año, o sea, a lo largo del año, y es, o sea, realmente van a darse cuenta del match que hay. O sea, muchas decisiones que tomamos en el café, muchas proyecciones, tienen que ver con el estudio Approaching the Future y realmente tómenlo en cuenta. Y sobre también la presentación del 12 de abril, ¿no? Sobre esta guía de sostenibilidad, Ángel, y de hecho, que es el tema que nos trae a esta muy, muy buena conversación que te agradezco. Eh, ¿Cómo acercaríamos, ¿no? A las empresas y eso que, perdón, a las personas y que les sirva a las empresas para poder hacer entender la sostenibilidad de una manera sencilla a la gente, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la huella de carbono, ¿no? Hemos reducido esta huella de carbono y tal, lo publicas y la gente, ¿qué es huella de carbono? O sea, no entiendo, es más, ni siquiera saben que ellos, todos nosotros generamos, o sea, tenemos huella de carbono. ¿No? Pero claro, no lo explicas, o sea, te matas poniendo un aviso full color, a veces o sea, y que dice en la revista inclusive así, el mejor aviso, en internet por supuesto, pero ¿dónde me explicas en cristiano, en sencillo, que es huella de carbono para que yo te pueda valorar y diga, oh, qué importante, y yo también quiero medir mi huella y quiero reducirla, ¿no? En sostenibilidad, Ángel, ¿qué palabras, cómo crees que podríamos acercarnos, ¿no? A las personas que no tienen pues la especialidad, pero como tú dices, el criterio lo miden igual, o sea, igual van a exigirlo, pero no tienen la conciencia de cómo poder concretar una definición, una idea, para comunicarla también, ¿no? Porque si la aprendo, lo comunico. Yo creo que referenciándolo a nuestra propia vida y, y hablando no en términos técnicos de huella de carbono, no, sino simplemente, bueno, yo si quiero estar aquí y quiero que este planeta esté aquí para mis hijos y para mis nietos, hay determinadas cuestiones que son fundamentales. Entonces, yo haría un referente clarísimamente a si queremos un planeta o no queremos un planeta donde vivir. Entonces, Ya, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? claro. Tiene que ver con el medio ambiente, pero también tiene que ver con la igualdad, la equidad Así es. y la lucha contra la desigualdad social. Y tiene que ver también con el buen juego, la transparencia, el juego limpio a la hora de establecer relaciones comerciales, institucionales o de cualquier tipo. Entonces, quiero o no quiero vivir en un lugar, primero, que sea habitable en términos de medio ambiente, en segundo lugar, que sea un lugar eh, cohesionado, donde mi relación con los ciudadanos sea una relación segura y basada en la confianza y no en la desigualdad y en lo que todo eso conlleva. Quiero vivir en un planeta en el que las reglas del juego sean claras y, y la justicia, de alguna manera, a la hora de tomar decisiones, no esté uh, pervertida por intereses de falta de transparencia, de corrupción,
o de deshonestidad. Entonces, ¿qué planeta prefiero? ¿Uno que siga estas reglas básicas o ese otro en el que plazo dices, no me importa el mañana y no me importa ser un depredador en términos medioambientales, no cumplir con la ley y no tener en cuenta para nada que vivo en una sociedad y que mi vida depende de la cohesión con el resto de los ciudadanos que conviven conmigo? Son dos modelos. Y efectivamente, cuando tú piensas en para quién es relevante este tema, pues tenemos que pensar que para algunas empresas es relevante y para otras no. Ya. ¿Por qué? Pues porque básicamente si hacemos una simplificación muy grande, ¿no? Y decimos, bueno, si tomamos todas las empresas del mundo pensando en cuál es la relación que establecen con las utilidades, pensando solamente en esto, es, pues te encontrarás con una serie de empresas o de organizaciones que es profit first, lo demás no me Ya. importa. Tenemos otro conjunto de empresas que están avanzando en una idea que es Profit and Society. No podré seguir utilidades si no tengo una visión de largo plazo y lo que antes he descrito. Y después Sí. tenemos otras organizaciones que son Society First. Y son empresas que dicen, mira, yo sé que el éxito en términos de rentabilidad y de supervivencia y de sostenibilidad está en ser el que sirve mejor las expectativas de la sociedad. Y como consecuencia generaré utilidades y las claves de la creación de riqueza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando para las empresas Profit and Society y Society First. Las empresas o las organizaciones, que yo no sé si llamarles empresas, porque quizá no se Ya. merecen ese nombre, pero si estás en el Profit First y que lo único que importa es la generación de utilidades en el menor tiempo posible y el mayor volumen posible, pues eres una organización peligrosa para el Claro. mundo. Es verdad. Entonces quería traer esta reflexión, ¿no? que sale de un libro que escribió Alberto López Valenzuela, Sí. que es una persona que es un consultor que es de origen español, pero está trabajando entre Estados Unidos y Reino Unido, y escribió un libro que es The Connecting Leader. Entonces se refería a esta idea de decir, oye, mira, las organizaciones necesitan a líderes que estén realmente conectados con las expectativas de los ciudadanos y estén alineando su comportamiento con lo que se espera de ellos, ¿no? Y entonces hacía esta reflexión que la he rescatado aquí porque me parece que se te queda, se queda en la Muy memoria. importante. Sí que, no, o sea, está clarísima la explicación, la reflexión. eh, y cuando digo clarísima es porque justamente sigue el objetivo de esta conversación, ¿no? Que se entienda, que todos lo entiendan, o sea, más allá del ámbito corporativo que se puede entender. Y tú has dicho algo también muy importante, el mañana, ¿no? Para el mundo para los hijos, pensando en ese futuro, ¿no? ¿Qué mundo vas a dejar? Y ahora que hablabas nuevamente, ¿no? De temas de ESG, o yéndonos un poco a lo que para empezar es el triple impacto, ¿no? Es como un círculo virtuoso para un mundo mejor, porque imaginemos que hay un medio ambiente bien cuidado, vamos a suponer que ya no hay crisis climática, vamos a suponer eso, ¿no? Uh -huh. Ya, pero si la sociedad no se desarrolla, si no hay igualdad, si no hay equidad, ¿de qué me vale el mundo lindo si la gente se está matando o no progresa? ¿Y Sí. cómo va a progresar? Si fuera así que están progresando, con empresas corruptas, cochinas, que no respetan, que no van a ser productivas, tal vez, y cómo esta gente va a conseguir trabajo ahí o va a querer trabajar. O sea, realmente es casi que una armonía obligatoria, sostenible, ¿no? Para que el mundo sea posible. Y siguiendo con esta imaginación, ¿no? Imagínate que eres una persona y tiene tres posibilidades de trabajo y de carrera profesional. Trabajar en una empresa que es Profit First, en otra que es Profit and Society o Society First. Su propia reputación como profesional y por lo tanto Claro. su carrera a lo largo de la vida en términos profesionales va a ser muy distinta y va a ser mucho más fácil si estamos trabajando
en una empresa de la que nos sentimos orgullosos, con la que nos identificamos, que si estamos trabajando para una empresa de determinado sector o con una filosofía de corto plazo, en la que cuando salimos con los amigos a tomar un pisco y, y nos preguntan, ¿y tú dónde trabajas? Pues mira, casi que queremos cambiar de conversación para no hablar Claro, de algo que nos puede llegar a avergonzar, ¿no? claro, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Que mucha reflexión en ya casi al final de la conversa, Ángel. Y es que, claro, es que va de eso. Se entienda qué es la sostenibilidad a conciencia, es que va a llegar a una reflexión. Y esa reflexión te lleva también a comunicar mejor, comunicar con más criterios. Y este es una misión y un trabajo del día a día, ¿no? Corporate Excellence tiene ese trabajo, esa misión en Café Taipá desde el inicio, desde que encontramos justamente en lo personal, cuando encontré el modelo RepTrack, dije, pero aquí hay trabajo que hacer. Las empresas, en ser auténticas en estas dimensiones, pero también la comunicación, yo que soy marketero, poner en valor, ¿no? Estos intangibles, ponerlos en valor a través del marketing, porque la gente los tiene que saber, no solamente el entorno corporativo, ¿no? Y también es parte del trabajo que hacemos y como conversaba con Ángel al inicio, en sencillo, ¿no? Hablar simple para que todos nos entiendan, ¿no? Ángel, te escucho. Sí, yo creo que es que además hay una... porque si miramos básicamente a cuatro actores, ¿no? Que son los gobiernos, los medios de comunicación, las empresas y las ONGs o el tercer sector. Sí. En opinión, no es una opinión personal, en opinión de los ciudadanos de 28 países que entrevista cada año a Edelman con su barómetro de confianza, ¿qué es lo que nos está Sí. diciendo? En los últimos, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Lo que nos está diciendo es que hay dos actores que alimentan la polarización y los ciudadanos estamos buscando estabilidad. En esta palabra que utilizaste hace un momento, yo creo que fue durante la desconexión, que es la permacrisis. La Crisis. permacrisis es un clima de desconfianza absoluto. Y los ciudadanos necesitamos de la confianza para poder tomar decisiones, porque somos seres gregarios, seres sociales. Hemos dependido siempre unos de otros y hemos dependido de la confianza, porque la confianza es como el oxígeno que respiras tú allá y el oxígeno que respiro yo aquí y todos los oyentes, ¿no? Confianza no hay relaciones personales, familiares, institucionales o comerciales. Entonces, en ese mundo hay dos actores que juegan a la polarización, que son los medios de comunicación y los gobiernos en general, ¿eh? Y hay dos que hacen lo contrario, que están contribuyendo a la estabilidad. Y estos son las empresas y el tercer sector. Por lo tanto, creo que si somos una empresa que no es profit first, si estamos en el otro espectro, estamos contribuyendo a algo que los ciudadanos de cualquier país del mundo desean, y es ante la incertidumbre y ante la crisis, estabilidad y confianza. Y para eso hay que hacer las cosas bien. Y además contarlo de una forma sencilla, transparente y clara. Absolutamente. Yo creo que Ángel en esta parte ya casi del cierre ha dado un know-how necesario, digo necesario, es que realmente para toda empresa, ¿no? Y, y más aún para las grandes por la responsabilidad que tienen. Justamente el estudio de Edelman al que hace referencia Ángel dice justamente, ¿no? Por el alcance que tienen las empresas grandes, a veces global, tienen el poder y el canal para poder llegar con principios que la gente espera. Me refiero a principios a nivel de valores, a nivel de esa unión que puede romper la polarización que tiene el mundo, ¿no? Entonces, hay una alta responsabilidad en un momento en el que en los gobiernos y en los medios, en muchísimos países, no se puede confiar, ¿no? Ángel, si tienes algunas
palabras, porque ya por el tiempo vamos a hacer la despedida, pero es que de verdad, y me adelanto, me gana la espontaneidad. Ángel, de hecho yo estaba en las clases de Ángel, en el Global Chief Communication Officer, y de SADE con Corporate Excellence, y claro, es muy didáctico, pero hoy día ha sido más didáctico aún. Realmente, he agregado aquí apuntado muchas frases tuyas porque realmente son sencillas y muy claras y contundentes, ¿no? Y de verdad que por ello también te agradezco porque creo que es un esfuerzo que debemos compartir, ¿no? Todos quienes estamos en el sector corporativo. Sí, yo creo que ese esfuerzo por hacer de la comunicación, que es una herramienta indispensable para ser percibido de forma adecuada, de acuerdo con lo que haces de verdad, esa comunicación tiene que ser transparente, clara y responsable. Pensemos en una experiencia, ¿no?, que todos hemos podido tener, ¿no? Vas a un médico, tienes un problema y te encuentras con un médico que te explica y no entiendes absolutamente nada de lo que dice. Es un médico teóricamente con muy buena reputación. Uh-huh. Te vas a otro médico que se pone en tu lugar y te dice exactamente, con palabras que tú entiendes, qué es lo que te ocurre y qué podrías hacer para solucionarlo. ¿En quién confiamos más? ¿En el que nos ha hablado con unos términos técnicos que no hemos entendido ni papa? ¿O en aquel que se ha puesto en nuestro lugar y ha hablado de esta manera? Pues en las bases de la confianza está el esforzarnos cada día en ponernos en el lugar del otro y hacer de nuestra comunicación pues una comunicación que sea sencilla, clara, transparente. Y esa es, si quieres, el primer peldaño, el primer nivel de la construcción de confianza. Total, buenísimo. ¿Te escucho? Nada, quería hacer una invitación al que quiera saber algo más, gratuitos y accesibles para cualquiera de ustedes, es invitarles a que entren en la web de Corporate Excellence, que es corporateexcellence.org, y a partir de ese momento, si quieren, se suscriben a una newsletter que reciben cada martes y pueden descargar sin coste los contenidos que hoy estamos comentando y también los que se acaban de producir, porque esta mañana hemos presentado una investigación sobre cómo medir el impacto de los asuntos públicos, ¿no?, que es un tema que ha explotado, al menos aquí en Europa. En los departamentos de Public Affairs están creciendo de una manera enorme. Y bueno, pues hoy hemos presentado una investigación que hemos hecho y que está disponible para todos ustedes de forma gratuita sobre cómo medir la eficacia de las actividades de asuntos públicos o de public affairs en las organizaciones. Muy bien, muy bien. De hecho, claro, Ángel también habla de asuntos públicos importante porque finalmente, si bien hay un rol para las empresas, ¿no?, para las ONGs, y hay mucha desconfianza en los gobiernos, esto no quiere decir pues que tiene que mantenerse el sistema de esta manera, ¿no? La idea es que haya también un trabajo en conjunto entre empresas y gobiernos, otras recomendaciones que también se dan, ¿no? Obviamente con honestidad y transparencia por medio, para que justamente haya un desarrollo concreto y sostenible, ¿no? Pero cafeteros, cafeteras, ha estado con nosotros Ángel Ayosa, CEO de Corporate Excellence. Ya dio la web, corporateexcellence.org. De hecho, si entran en la web Taipei y la ponen, de hecho, también tenemos notas sobre el trabajo que hacen, pero es mi recomendación, vayan a Corporate Excellence, suscríbanse, tienen mucha información que es gratuita. Síganlos en Twitter, síganlos en LinkedIn. En Twitter se van a enterar de la cantidad de eventos que hacen. Muchas veces, muchos son en vivo, o sea, son streamings que pueden participar además de ello. Y creo que no hay, sobran los motivos para poder tener la formación para, ya sea que ustedes sean directivos, que estén en un mando medio, inclusive estudiantes que estén más ligados o estén apuntando al sector corporativo, es una gran fuente de información. No lo digo solamente por ser embajador aquí en Perú, sencillamente entren y vean el titular, la portada. Ahorita hay un caso de Airbnb buenísimo que está ahí, explicado y bien trabajado, así que creo que es una buena oportunidad.
El 12 de abril va a estar la guía de sostenibilidad, la van a presentar y importante, tienen un código QR aquí en el marco de esta conversación, pasen el celular y respondan. Solamente yo he hecho el ejercicio, responder el cuestionario que les va a tomar 5 minutos, pero Así es. solamente lean las preguntas, lean las alternativas y están aprendiendo. Nada más, les digo tal cual porque es muy aleccionador y encima pueden participar. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros en este café de los más interesantes. Muchísimas gracias a ti, Milton, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias de verdad. Seguiremos conversando, Ángel. Que estés bien. Un abrazo a todos y a todo Corporate. Que estés bien. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.